Mis saludos cordiales, estimados docentes. Otra vez nos reunimos ya por tercera vez en este tercer módulo para poder llevar a cabo justamente el tema de material recreativo para la competencia resuelve problemas de cantidad. Debemos tener en cuenta que para trabajar esta competencia es importante analizar ciertos aspectos desde los conceptos de las bases fundamentadas, que de alguna u otra forma nos van a dar el lineamiento, o en este caso el norte importante para poder trabajar los materiales en la escuela. Cuando nos dedicamos a trabajar la competencia de resolver el problema de cantidad, debemos tener en cuenta aspectos fundamentales que tienen que ver con la parte del pensar matemáticamente. Cuando hagamos en la escuela el trabajo con los estudiantes, ¿qué implica hacer que el estudiante piense matemáticamente si de alguna u otra manera siempre vemos que tienen dificultades, temor, tienen situaciones complejas frente al trabajo de la matemática? Por eso es que se nos hace necesario que el material que vamos a trabajar en esta competencia sea muy consensuado, sea un material que de alguna u otra manera responda a estas características de aprendizaje. Y de pronto en esta competencia, igual como en todas las competencias que van a venir posteriormente, la idea es que debemos plantear y resolver problemas con los estudiantes. Eso implica porque estamos trabajando bajo un enfoque por competencia, pero a la vez el enfoque de la matemática es un enfoque por resolución de problemas. Y ahí tenemos que ver prácticamente cómo esta resolución de problemas, trabajando los materiales, podemos utilizar las diversas estrategias heurísticas que permitan en el camino lograr que los estudiantes puedan desarrollar el número, la cantidad, deba trabajar mucho las operaciones, las propiedades y características que tienen en esta competencia y que le permitan posteriormente ir generando algunos algoritmos, sobre todo demostrando algunas fórmulas que posteriormente, cuando ya estén trabajando en la secundaria, les sea más útil y más aplicativo en el trabajo de los conocimientos matemáticos. Y por otro lado, se tiene que trabajar mucho en el tema de la matemática sobre cómo aquello que resuelve, cómo aquello que encuentra como solución puede validarlo, a lo que nosotros le llamamos el argumentar matemáticamente, cuando muchas veces le preguntamos al estudiante cómo logró la respuesta, cómo hizo el proceso, cómo descubrió tal vez el algoritmo para poder dar solución a un enunciado que se le ha planteado. En todo caso, esta competencia nos ayuda mucho a que el estudiante en el trabajo, en el proceso, pueda saber manejar lo que son los símbolos matemáticos. Desde los primeros grados de la primaria, el estudiante muchas veces se le debe hacer entender por qué el símbolo más, por qué el símbolo menos, y de pronto qué implica trabajar estos símbolos con cantidades en cuanto al tema de resolución de problemas. Por otro lado, debe estar muy claro el tema del contexto, el tema de la relación implícita que tiene que ver el trabajo que hagamos nosotros los maestros con los estudiantes para que la matemática sea un punto de comunicación permanente con el contexto, con las situaciones problemáticas o las situaciones cotidianas que se trabajan día a día en la escuela. Y finalmente, en esta competencia lo que aborda como una situación fundamental es entender, ¿no? Entender y que el estudiante entienda cómo las matemáticas nos ayuda, es como si fuese un maletín de herramientas para poder enfrentar situaciones y poder resolverlas. En esta competencia hay que entender que nosotros como maestros debemos particularmente tener las cosas claras, ¿no? Porque lo primero es que, ¿qué entiende el estudiante por número? Especialmente cuando el niño se inicia en la escuela, en la educación inicial, cómo hacerle entender qué es un número, cómo representa el número y de pronto qué relación tiene con la cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos relacionando los números? ¿Cómo vamos relacionando las cifras? ¿Cómo vamos relacionando las cantidades? Es un tema que a nosotros los maestros nos compete para poder llevar a cabo
este trabajo con los estudiantes, porque en base a esas caracterizaciones que vamos a ir englobando en el aprendizaje del estudiante, es donde realmente se va a dar inicialmente lo que son las operaciones. Y de pronto las operaciones no es que se va a trabajar como una situación mecánica, una situación memorística. Las operaciones también se trabajan como con un mundo de situaciones problemáticas en la cual al estudiante se le hace conocer o se le da a conocer la connotación que tiene la operación, de dónde nace la necesidad de que la operación pueda manifestarse, ¿no?, frente a una situación. Y por ello, hoy que trabajamos bajo el enfoque por resolución de problemas, se busca justamente a través de muchas situaciones problemáticas que el estudiante aprenda a sumar, aprenda a restar, multiplicar, aprenda a dividir, ¿no? Potenciar, trabajar en el tema de la radicación, porque en base a ello está realmente el trabajo de los símbolos, cómo el estudiante simboliza y toma la decisión, ¿no?, de hacer una operación con determinados símbolos en base a la decisión que va a tomar del análisis o de la comprensión que tenga del problema. Y por último, cómo el estudiante y nosotros los maestros tenemos que hacer que ellos logren representar. Representar no quiere decir que van a representar una gráfica, sino cómo representan la cantidad, cómo representan la operación, cómo representan tal vez la situación que se les ha planteado. Y por ende, el caso de nosotros los docentes en la enseñanza radica en que la parte didáctica tenemos que abordarla, ¿no?, desde muchos aspectos, y un aspecto fundamental está en el conocimiento que nosotros los docentes debemos tener en principio de la temática que vamos a enseñar. Por otro lado está el manejo del conocimiento, y por último, saber dominar, o sea, llevar a cabo ese conocimiento de la mejor forma para que, en todo caso, en la sesión de aprendizaje, al utilizar algún determinado material o recurso, eso repercuta significativamente en el aprendizaje de los estudiantes. Si vamos a tomar en cuenta conocimientos que va a atender cada ciclo y el nivel mismo, vamos a considerar como punto de partida en el tema de inicial qué elementos o qué conocimientos debemos tener en cuenta o debemos trabajar para poder llevar a cabo el trabajo de la competencia. En este caso, para el primer y segundo ciclo, algo que debemos tomar en cuenta permanentemente es que el estudiante de inicial hay que enseñarles a cómo se hace la seriación, el tema de la ordinalidad, el tema de temas como pesa más, pesa menos, cómo de pronto a los niños le hacemos acumulado de fichas, acumulado de botones, acumulado de cosas, y de pronto por una situación de precisión visual, o también se puede utilizar hasta situaciones tipo balanza, para que el niño comience a analizar y poder dar respuestas que de pronto en las consignas nosotros los maestros podemos hacer. Otro de los aspectos es trabajar los cuantificadores, un tema fundamental, el conteo. ¿Qué significa contar en la escuela desde inicial? Y finalmente la clasificación. Estos son conocimientos que de pronto considero que son claves, considero que son importantes, y esto está radicado justamente, como ustedes pueden notar, en el tema del nivel 1 y nivel 2, que vienen a ser los estándares de aprendizaje que emana el Currículo Nacional 2016, y que en base a estos estándares es como se va a desarrollar las capacidades y se va a evidenciar justamente los desempeños de los estudiantes. Hay que tener en cuenta, hay que revisar permanentemente estos estándares, y justamente en los estándares es donde se encuentra de alguna otra forma estos conocimientos que debemos tomar en cuenta. ¿Qué pasa ya cuando nuestros estudiantes se encuentran en el tercer ciclo, primero o segundo grado? Si se percatan, la seriación sigue siendo un tema importante, y aquí ya es donde se comienza a manejar el tema de las operaciones, especialmente la adición y la sustracción de números naturales. Se puede trabajar ya un tema de doble mitad, es lo que nosotros llamamos el primer sentido de la multiplicación, el primer sentido de la división, que no necesariamente a los niños le estamos diciendo que estamos multiplicando, estamos dividiendo. Lo que estamos haciendo es todo un pauteo o una especie de procesos
que cuando ya se le enseñe la multiplicación, el estudiante va entendiendo el por qué se agrupaban las adiciones o el por qué de pronto se separaban las cantidades, ¿no? En cantidades de igual tamaño, llamemos así, para poder ir interpretando otras operaciones que más adelante en los siguientes ciclos se va a trabajar. El tema de la representación es fundamental porque se tiene que trabajar mucho un tema de representación de números, un tema de representación de diagramas, un tema donde el estudiante pueda mostrar de alguna u otra manera situaciones matemáticas que se pueden trabajar a través de diversas resoluciones de problemas. Y no podemos olvidar definitivamente trabajar un tema fundamental que es la lectura y escritura de números en este ciclo, ya que muchos estudiantes llegan tal vez a la secundaria y les cuesta reconocer un número. Y en todo caso también en la escritura, a veces los estudiantes cuando escriben 200, 300, 600, lo escriben sin la S, por ejemplo, ¿no? Y qué importante es que el estudiante desarrolle adecuadamente no solamente la parte visual de cómo ubico el número y cómo de pronto también lo denoto literalmente. Y por último, un conocimiento fundamental que también debemos trabajar mucho en este ciclo es ya cuando nuestros estudiantes comienzan a medir, ¿no? El tema de la masa, el tiempo, ya se puede utilizar incluso otras medidas tipo arbitrarias para poder también trabajar un poco el tema de la longitud. Ya para el tercer grado y cuarto grado, que es el cuarto ciclo, otra vez volvemos a ver que aparece la seriación, donde ahí podríamos ver series numéricas utilizando la adición, la sustracción, por ejemplo, y no también la multiplicación y la división, ya que se va a seguir trabajando las operaciones y especialmente aquí las operaciones ya no solamente se va a trabajar con la característica algorítmica, sino que también ya empiezan los estudiantes a trabajar el tema de sus propiedades específicas que tiene la adición, la sustracción, que entiende un estudiante sobre el minuendo, el sustraendo, y de pronto, ¿no? Cómo se va componiendo la operación. Porque en muchos de los casos, si se percatan, en muchos de los casos cuando llegamos a la operación, muchos maestros dicen, vamos a hacer sumas, ¿no? Pero sin embargo, la suma no se hace, la suma se halla, porque la suma viene a ser el resultado de una operación llamada adición. Y por lo tanto, a veces debemos ir manejando lo que se llama aquí el lenguaje verbal matemático, en la cual ya debemos nosotros cimentar como maestros, como profesores del curso de estos estudiantes, enseñarles cómo manejar un lenguaje de una manera adecuada. Y en ese sentido, entender que la suma no es otra cosa que el resultado de una operación llamada adición, y que la sustracción o resta viene a ser lo mismo y cuyo resultado es la diferencia, y es justamente a partir de ese lenguaje que vamos trabajando con los estudiantes problemas, ¿no? En la cual hablamos de minuendo, sustraendo, puedo hablar de sumandos, puedo hablar de factores, puedo hablar de producto, puedo hablar de dividendo, puedo hablar de divisor. Por eso es que en este caso, para este ciclo, ya entramos a trabajar un tema muy particular de caracterización que tienen las operaciones. Y aprovechamos más para poder trabajar ya el tema de las fracciones, por ejemplo, ¿no? Y qué importante es este ciclo, porque a partir de la multiplicación y división es como se trabajan a la vez un tema particular e importante como son los múltiplos y divisores, para dar pie posteriormente a situaciones cotidianas o de contexto que tiene que ver con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y por otro lado, en este ciclo hay que seguir trabajando ya con más cifras, con más cantidades, la lectura y escritura de números naturales, trabajar incluso, cimentar más el tema del tablero posicional para que los estudiantes puedan reconocer la estructura que tiene un número, ¿no? Y no olvidarnos que igual se trabaja también un tema de mediciones, de longitud, masa, tiempo, se puede trabajar un tema de comparaciones de medidas, medidas arbitrarias como ya las medidas convencionales,
donde los estudiantes pueden trabajar en equipo, comparaciones, medidas, y a partir de ahí esto va a dar pie para que más adelante en el tema de geometría puedan trabajar mucho el tema de perímetros, áreas, por ejemplo, ¿no? Y tan igual como en el ciclo anterior, nosotros acá tenemos el nivel 4 que responde justamente al estándar número 4 del currículo nacional, y que estas son las características que debemos tomar en cuenta para poder también igual evidenciar desempeños en los estudiantes. Para el quinto ciclo, donde ya nuestros estudiantes están terminando la primaria, tenemos que seguir trabajando mucho un tema de seriación, las operaciones ya no solamente con un tema del algoritmo y no solamente un tema de las propiedades, sino que aquí también ya trabajamos una particularidad mucho más que tiene que ver con operaciones combinadas, operaciones que tienen que ver con situaciones, ¿por qué no?, de introducción a los números enteros, donde el estudiante puede ir comparando que no solamente existían los números naturales, sino por qué no trabajar ya una introducción a los números enteros en esas características. Aquí también ya entramos con las fracciones y sus características como propiedades, los decimales también. Aquí ya el estudiante ya no solamente reconoce al decimal en su estructura, sino el decimal y sus aplicaciones, ¿no?, en diversas situaciones matemáticas que la escuela lo tiene que formar para poder prepararlo para el nivel secundaria. Y un tema importante aquí, se trabaja mucho las magnitudes proporcionales, que viene a ser ya la introducción para trabajar la regla de 3 simple en la escuela, trabajar tal vez la regla de interés, y situaciones que de pronto son importantes en hechos cotidianos que los estudiantes van a ver siempre alrededor de su contexto. Y aquí tenemos un tema importante que es el tanto por ciento, y que se tiene que trabajar en la escuela con muchas condiciones que están en temas de descuento, en temas de interés, ¿no?, que tienen que ver con hechos que particularmente el estudiante siempre lo está vivenciando. Para el ciclo 6, ya en el nivel secundaria, ustedes pueden apreciar que los conocimientos que debemos tomar en cuenta para esta competencia, aquí ya se trabaja el tema de los números enteros, un tema de los números racionales. Aquí involucramos ya la necesidad de acrecentar el campo numérico, cómo se involucran las fracciones, cómo se involucran los decimales justamente en el campo de los números racionales. Ya no solamente van a tener fracciones y decimales en sentido positivo, sino también van a tener en sentido negativo, y cómo las van a relacionar con situaciones problemáticas del contexto, ¿no? Otra vez vemos las magnitudes proporcionales, y aquí viene ya un tema también del tanto por ciento y la regla de interés, en la cual debemos siempre estar muy atentos que para todos estos conocimientos, cuando elaboremos las sesiones de aprendizaje, qué tipo de actividades, y dentro de las actividades qué tipo de materiales, qué tipo de recursos didácticos, llámense en este caso algún material específico, deba responder al conocimiento de estos estudiantes. Y por último tenemos el séptimo ciclo, en la cual ya los estudiantes están en el tercero, cuarto y quinto de secundaria, y hay un tema importante donde ya se trabaja el campo total, que viene a ser con los números irracionales. Ahí seguramente para esos grados el estudiante ya está manejando los números naturales, los números enteros, los números racionales, está involucrando mucho un trabajo algebraico que tiene que ver incluso con situaciones de fracciones, y que esto lo va a llevar a las diversas aplicaciones que tiene en la vida cotidiana. En esta parte aparece mucho ya, ya no solamente el interés simple, sino que el interés compuesto como un tema específico. Están los intervalos, entender por qué es importante trabajar una matriz donde hay un orden llamado filas y columnas, y que qué significa una fila, qué significa una columna numérica, en la cual se trabajan operaciones también de aplicación, que el estudiante para ese ciclo ya debe estar preparado, ¿no? Asimismo se trabajan las matrices,
tenemos un tema del análisis combinatorio, ¿no? Cómo esto nos puede permitir hacer cálculos de situaciones cotidianas o hechos de aproximación o hechos probables que más adelante, cuando tengamos que ver la competencia de probabilidad, vamos a ver unos hechos ya de manera muy cotidiana, muy práctica, y no olvidar que en este ciclo se tiene que trabajar mucho el tema de la notación científica de cantidades muy, yo diría, muy altas, como cantidades muy mínimas, ¿no? Y cómo esta notación científica ha permitido y sirve al mundo para poder hacer cálculos, por ejemplo, de notar el radio de la Tierra, el peso de la Tierra, o de pronto podríamos decir el tamaño de una hormiga, ¿no? Y cómo lo podríamos representar con una situación exponencial. Entonces, hasta ahí lo que yo les estoy manifestando vendría a ser los conocimientos o los temas sugeridos que en estas competencias deberíamos tomar en cuenta como base para poder desarrollar nuestro trabajo. Entonces, frente a toda esa situación, de acuerdo a donde nosotros nos encontramos en el nivel que nos desarrollamos, ya sea inicial o primaria y secundaria, en cualquiera de los tres niveles, nosotros como docentes tenemos que conocer, o sea, conocer definitivamente la parte temática. El tema de investigar, tenemos que averiguar, tenemos que llenarnos de mucha bibliografía de la temática que se va a enseñar. Por otro lado, esta temática, vuelvo a repetir, tiene que ser manejada y dominada, en este caso sobre el tema del número. Cómo enseñar el número, cómo enseñar mejor o didácticamente las operaciones, cómo entrar al trabajo de las propiedades y las aplicaciones en la vida cotidiana. Con respecto a nosotros. Y siempre es importante y sugerible que los estudiantes deben trabajar en equipos. Y en esta oportunidad tratar que estos equipos tengan responsabilidades individuales para que de pronto el trabajo que hagan lo hagan muy sistematizado, un trabajo muy organizado y sobre todo que responda al propósito que se ha diseñado, ¿no? Por otro lado, el tema de diseñar es nuestra responsabilidad, es nuestra labor, que si queremos aplicar materiales concretos o estructurados o no estructurados como los materiales recreativos, lo primero que debemos analizar y poder percatarnos es que realmente respondan a este propósito de aprendizaje y que se debe tomar en cuenta mucho el ritmo, el estilo de aprendizaje, ¿no? Y que estas en realidad son pues muy adecuadas a estas características de los estudiantes. En ese sentido, yo reitero lo que ya en los módulos anteriores lo venía manifestando, de que es necesario, es importante que conozcamos a los estudiantes, hacer un diagnóstico de esta caracterización para que los materiales que de pronto vamos a aplicarlo sean de mucha utilidad y de mucha pertinencia. Y por último, una manera didáctica de poder también trabajar la temática es utilizar pues los interactivos que tenemos en el internet, ¿no? De poder trabajar un GeoGebra, poder trabajar el Cabri, el Wiris, ¿no? Proyectos Descartes. Y una de las características que lo he venido manifestando también es que muchas veces desaprovechamos el Excel o la hoja de cálculo y donde podríamos hacer cuadros con los estudiantes para que hagan adiciones, cuadros para que hagan promedios, cuadros para que tal vez estructuren multiplicaciones, y estos cuadritos que se puedan hacer responden a la función que tiene, pues, las múltiples funciones que tiene la hoja de cálculo. Así que espero que podamos tomar en cuenta estas recomendaciones para que nuestro trabajo cada día sea más efectivo y también sea más propicio, ¿no? Entonces, cuando entramos ya a una implicancia de esta competencia, ¿no? En cuanto a un hecho de capacidades, se entiende de que esta competencia responde a 4 capacidades matemáticas importantes, que si nosotros tratamos de analizar y comparar con las capacidades que en las rutas de aprendizaje están plasmadas,
yo les diría que prácticamente son las mismas, solamente están mucho más especificadas. Cuando hablábamos de la matematización, en este caso para esta competencia de resolver problemas de cantidad, nos dicen que debemos traducir cantidades de expresiones numéricas. Entonces, ¿a esto a qué se refiere? Que en muchos de los casos, tratar de que cuando se trabaja el tema del número, el tema de cantidad, el tema de operaciones, el estudiante tiene que ser capaz de utilizar la experiencia matemática, tiene que utilizar mucho el sentido lógico, individual, para poder expresar lo que comprende, ¿no? Por otro lado, en la segunda capacidad que dice comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, ahí tenemos ya un tema de representación. Cómo el estudiante representa lo que va aprendiendo, ¿no? Lo representa tal vez verbalmente, lo representa gráficamente, lo puede representar pictográficamente o tal vez con el mismo material que tiene puede hacer una representación. Como lo mismo va a ocurrir cuando tenga que desarrollar sus estrategias. Por eso que en la tercera capacidad no nos dicen que haga la estrategia que nosotros como maestros le enseñamos. Lo que buscamos es que el estudiante propiamente, o sea, con su propio sentido común, maneje sus estrategias, maneje toda una situación de desarrollo en sus procesos para poder hacer cálculos, ¿no? Poder desarrollar operaciones. Y de pronto lo que nosotros debemos evidenciar a través de un indicador de desempeño es justamente, ¿no? Valorar la forma, valorar el modo o la estructura personal de los estudiantes para poder hacer cálculos y operaciones matemáticas. Y por último, una capacidad súper importante es esta que hay que tomar en cuenta, ¿no? El tema del argumento. Yo diría el tema de la validación, porque tal vez en esta validación es donde nosotros como maestros podríamos dar fe de que el estudiante verdaderamente hizo las cosas de la manera más adecuada. Cuando les preguntamos al estudiante, ¿y cómo lo has hecho? ¿De qué manera lo has hecho? ¿Cómo ha sido tu proceso? Y habría otra forma de pronto de demostrar lo que has hecho, ¿no? Y esto justamente en el sentido de las operaciones repercute mucho, porque el estudiante puede haber hecho una adición, una sustracción o multiplicación, pero de pronto le preguntamos ¿y cómo fue el proceso? Y si él no nos explica, lo que posiblemente ha pasado es que ha hecho solamente una situación mecánica. Y lo que se busca bajo el enfoque es que el estudiante no mecanice, sino el estudiante genere y sepa llevar a cabo sus procesos. Y para que esto pueda ocurrir en el sentido ya de la evaluación en cada capacidad, podríamos nosotros utilizar algún instrumento, algún material, en este caso, que permita evidenciar el desempeño en cada una de estas capacidades. Porque hay que entender que en una sesión de aprendizaje no se van a desarrollar las 4 capacidades. Es prácticamente, yo diría, no tanto imposible, pero es complicado, porque hay que entender que son diferentes estudiantes, diferentes estilos y niveles de rendimiento. Y en lo que mucho se sugiere es tomar en cuenta 1 o 2 capacidades para cada sesión de aprendizaje. Pero sin embargo, cada capacidad tiene que responder a una evidencia que nosotros le llamamos desempeño. Por eso que yo diría, un ítem que debemos tomar en cuenta es que en la primera capacidad que ahí se traduce cantidades numéricas, que es la experiencia matemática del estudiante, es cómo evaluar aquello que comprende en cuanto a las expresiones numéricas, cómo entiende las expresiones numéricas, ¿no? O de qué manera las está entendiendo. Otro ítem importante tomar en cuenta es cómo representa. O sea, si su representación la hace gráfica, su representación lo hace simbólica, o su representación tal vez lo hace estructural, ¿no? Que también es una forma de poder evidenciar un proceso de desarrollo. Otro elemento importante es el tema de cómo se expresa verbalmente.
El estudiante de cómo expresa sus resultados, cómo expresa sus respuestas, tal vez, que ha elaborado, cómo la va a llevar a cabo de pronto no las explica o de pronto también las escribe, ¿no? Y un elemento que es como, pienso yo, un tema importante para el estudiante, el tema de poder vivenciar las operaciones, poder manipular de repente cantidades y a través de esa estructura de la vivenciación o manipulación puede responder incluso a los otros elementos que se está evaluando. En la segunda capacidad es tan parecida a la primera, pero ¿cuál es la característica? Donde aquí ya el estudiante cómo comprende la cantidad, cómo comprende la operación, cómo comprende el número y cómo lo representa, ¿no? Directamente aquello que ya lo entendió como una acción matemática. Y aquí es donde pasamos con el tema de si sabe utilizar la simbología. Cuando se le da un problema, en muchos de los casos, antiguamente, ¿no? Nosotros pasamos por una etapa donde decía raciocinio, operación y respuesta, y de pronto nos decía nuestro profesor o nuestra profesora, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el raciocinio, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sumar o vamos a restar? Prácticamente ya teníamos solamente una alternativa, así nos equivoquemos, ¿no? Pero en este caso, a través de esta capacidad, lo que se busca es que el estudiante tome una decisión, una decisión de cómo expresar su decisión al tema de una determinada representación simbólica llamada el más o el menos, el por, ¿no? Que finalmente los debe llevar otra vez a una comunicación verbal y a expresar lo que va encontrando. No necesariamente en esta capacidad nos va a comunicar resultados, sino hay que tratar de que en esta capacidad los estudiantes nos comuniquen más que todo procesos. En la tercera capacidad, justamente viene el tema de cómo el estudiante planifica aquello que está comprendiendo, o sea, planifica una estrategia para la resolución. Luego podemos verificar cómo se organiza o cómo organiza la estrategia, si es con materiales, con qué tipo de materiales, cómo va a utilizar el material. Entonces, cuando ya tiene el material, ya vemos cómo lo aplica, o sea, cómo prácticamente el estudiante echa mano al material, lo manipula, ejecuta, y a partir de esa situación tiene que encontrar la respuesta. Por eso es que, de alguna otra manera, esto responde mucho al tema de la estrategia de Polya, ¿no? Donde hay toda una comprensión, hay una elaboración de estrategias, hay una ejecución de estrategias para que finalmente exista una verificación de la estrategia, ¿no? Y aquí el estudiante puede verificar si realmente su respuesta fue la más adecuada. Y por último tenemos la cuarta capacidad, donde el estudiante debe, vuelvo a repetir, vuelve a validar el tema de las situaciones operativas, las situaciones de numeración que ha realizado. Si ha hecho un cálculo, tiene que analizar, ¿no? El resultado del cálculo y cómo valida el proceso del cálculo o cómo lo explica, sobre todo cómo explica, y bajo la explicación tiene que terminar en una satisfacción no solamente del estudiante, sino de nosotros como maestros, de saber que realmente su proceso ha sido el más adecuado. Esta capacidad muy pocas veces se está trabajando de manera concienzuda en la escuela, porque tal vez nos estamos quedando en el tema de la comunicación o el tema de las estrategias o el tema de una representación, pero debemos tratar de que esta capacidad importante donde el estudiante valide el proceso de resultados sea trabajado permanentemente. Y pasamos a esta parte de los materiales recreativos que vamos a tratar de proponerlo para esta competencia. Hay los vasos de Tecnopor, que podríamos utilizarlo como vasos matemáticos, los ludos, que son muy conocidos, los puzzles matemáticos que se han planteado ya en el módulo anterior, las ruletas, los casinos, los dominó matemáticos, podríamos tener juegos de memoria, podríamos tener también por ahí tipos crucigramas, tipo pupiletras,
en el sentido matemático que puedan responder sobre todo a esta característica de la competencia resuelve problemas de cantidad. Para elaborar un ludo con estas características, el ludo que ustedes están apreciando no es un ludo común, ya que el estudiante se desenvuelve o se desarrolla sobre un carril, de acuerdo a su color. Puede tener más espacios, puede tener menos espacios, eso lo dejo a consideración de cada uno de ustedes. Yo propongo ahí un grupo de materiales que son la base de estas estructuras, que ustedes lo podrían utilizar para sus sesiones de aprendizaje. Pueden tener otro tipo de material, de repente no es el papel lustre, pueden utilizar este microporoso, pero las características para esta estructura que estoy presentando, porque este ludo es un ludo peculiar, no lo van a ver en el YouTube como hay en muchos elementos, y que de pronto podamos trabajar tal vez con un dado, ¿no? Acá nos plantean 2 dados comunes y un dado convencional con signos. Si yo quiero trabajar tal vez el signo de la adición, trabajo adición, puedo trabajar aparte la sustracción, puedo combinar la adición y sustracción. Eso significa, por ejemplo, de que por cada avance de lo que salga en el dado, los estudiantes van recorriendo esa cantidad. Y para poder llegar a la meta, ellos tienen que conseguir la cantidad exacta que les falta para poder llegar al punto final. Pero ojo que no se trata necesariamente que se llegue a la parte final. Lo que se trata es de que el estudiante active la operación. Ellos están recreándose con la operación, pero nosotros estamos validando la acción del aprendizaje con una ficha de trabajo que estamos viendo cómo cada estudiante se va desempeñando. Entonces, el ludo podríamos trabajarlo de diversas maneras, ¿no? Tal vez podría ser un dado con solamente para iniciar puede ser un dado donde los niños solamente cuenten puntos y también van contando puntos con sus dedos para poder avanzar. En el caso de primero y segundo ya podremos trabajar con adición y sustracción. Tal vez en otros grados podríamos plantear otro tipo de situaciones, tal vez de tipo operación combinada, que salga en el dado. Tendríamos que hacer un dado convencional ahí, no un dado normal, en la cual tendrían que resolver la operación del dado para ver cuánto tiene que avanzar. Entonces, esta es una propuesta que podríamos trabajar en el caso de la parte de número. Igual pasaría en secundaria, podríamos hacer un dado tipo matriz. Entonces, el dado puede ser tipo matricial, donde lo que sale en la cara tendrían que operar y eso es lo que efectivamente tendrían que avanzar. Un dado matriz, podríamos hacer un dado, yo diría, por ejemplo, con porcentaje, ¿no? Y igual, lo que sale como resultado, tratar que las cantidades tampoco sean muy, muy grandes, ¿no? Sino cantidades mínimas donde se avancen 2, se avancen 3 o se avance 1. Y eso es lo que deberíamos tener para elaborar este ludo matemático. El puzzle matemático que ya habíamos planteado como material no estructurado en su momento, aquí hay una recomendación de conseguir una cartulina, puede ser también igual un microporoso, pero acá hay un molde que se propone de 8 centímetros de lado, de triángulos equiláteros, 24 triángulos equiláteros, en las cuales vamos a tener siempre entre un lado de uno y el lado de otro, va a ser tal vez la operación y la respuesta, operación y respuesta, y en aquellos triángulos que están en la parte lateral, que van a quedar en la parte lateral, simplemente no se coloca nada, y la idea es de que se busque un formato para que el estudiante pueda finalmente formar una forma poligonal. En el caso de inicial podríamos trabajar con un número y puntitos, o puede ser de repente figuritas y cantidad para que ellos vayan relacionando, y tal vez podríamos trabajar solamente con seis fichas en el inicial. Ya en el caso del primer grado podríamos trabajar tal vez con más fichas, con 12 fichas. Y vamos así poco a poco
poniendo más fichas o podríamos poner también mayor dificultad, de acuerdo, como vuelvo a repetir, la característica de rendimiento que tengan los estudiantes. Entonces, si se hace en impreso, porque podrían ustedes hacer en impreso y pegarlo sobre el cartón o el corrospus, la idea es, podrían también forrarlo, ¿no? Con contact, pueden forrarlo también con un tipo de material para que les pueda durar permanentemente. Tenemos también el dominó, que también es muy conocido. El dominó es muy conocido y en las características planteadas igual. Recuerden que el dominó tiene una característica de pregunta-respuesta, y en un dominó común, que son 28 piezas, para el trabajo matemático no se sugiere tanto las 28 piezas porque recuerden que este tipo de trabajo debe tener una duración entre 15 y 20 minutos máximo, ¿no? Y no se busca que en el caso del dominó se tenga que tener que ligar el principio con el final, sino que se puede tratar de trabajar como si fuese una tira o un tipo escalera, ¿no? Puedo trabajar con 6, puedo trabajar con 10, puedo trabajar con 12, y recuerden que eso va a estar supeditado siempre a lo que queremos nosotros conseguir en los estudiantes como conocimiento. Esto de los vasos, tal vez para muchos puede ser novedad. En estos casos, los vasos que ustedes observan son vasos de Tecnopor. Especialmente se inician con dos vasitos, se inician con dos vasos, donde el estudiante lo hace girar tipo reloj para comenzar la conformación de los números. Ustedes ven, por ejemplo, acá el 56, ven el 67, entonces podríamos nosotros enseñarles desde ahí lo que es la lectura, lo que es la escritura de números naturales, y aparte, por ejemplo, cuando nosotros sacamos el vaso que está en la segunda columna que vemos aquí, el 5 al costado va a ir un 0, el 4 también va a ir un 0, por ejemplo, el 6 va a ir un 0, eso quiere decir que también podríamos trabajar la descomposición del número 67, 60 más 7, 56, 50 más 6. Y si fuesen, por ejemplo, tres vasos, esto sería 8, el 6 con el 0, el 5, 0, 0 por dentro. O sea, esos ceros no se van a notar porque están tapados por el vaso, solamente en el momento de hacer la descomposición podemos abrir. De la misma forma podemos aprovechar, ¿no? Podemos aprovechar de que utilizar, incluso con los primeros grados, la adición. Tal vez acá está el número, y acá en el medio podríamos poner signo más, y acá otro número, podríamos nosotros decir número, tendríamos ahí número, ahí está el número, el signo por acá, número por acá, podríamos poner el signo igual, y acá podríamos poner otros vasos que me están representando la cantidad. Y así como en el caso anterior, también podríamos decir como en los dados, podríamos utilizar número, signo más, signo menos, y la cantidad que está aquí igual. En todo caso, esto de los vasos se presenta también como una alternativa muy didáctica, muy recreativa, y lo más importante es que se acomoda al ritmo y estilo de cada estudiante. O sea, los estudiantes si ha llegado a conocer ya 3 cifras, podría ir trabajando la construcción de la lectura y escritura. Tal vez otros se han quedado en 2 cifras, solamente trabajarían con 2 vasos. Y así sucesivamente también nos puede servir para poder comparar mayor, para poder comparar el símbolo menor. Entonces nos sirve para operaciones, nos sirve para comparaciones, nos sirve para formación de números, lectura y escritura de números en diferentes características, ¿no? Esta cinta de papel que está planteada ahí de 20 centímetros por 1, en realidad lo que nos sirve es para poder bordear un vasito, o sea, bordeamos un vasito con esta tira de 20 centímetros, y donde se termina la línea, o sea, termina el pedazo de papel, se corta, se toma distancia y se divide entre 10 para que posteriormente en uno de los vasos se vaya marcando la división del 0 al 9 y se pueda numerar. Justamente para eso sirve la cinta de papel de 20 por 1. Y una vez que ya se ha marcado, se coloca la cantidad, y como ya es un patrón, esto va a servir para los demás vasos. O sea, para que todos los vasos queden en la misma posición, el mismo tamaño para todos. Entonces se puede trabajar también con bajalenguas, con paliglobos. Si quiero, por ejemplo, colocar, no números, sino
paro los vasos y coloco dos vasos y los niños pueden colocar, por ejemplo, 10 bajalenguas en uno y 7 en otro y pueden comparar, por ejemplo, en inicial, donde hay más, donde hay menos, donde hay mucho, donde hay poco. Y como en primaria pueden colocar, por ejemplo, donde hay mayor cantidad, ¿no? Y así sucesivamente, lo que no debe faltar siempre es que para cada uno de esos juegos tiene que haber una hoja de registro, donde ellos anoten o registren sus datos, sus operaciones, y que esto finalmente quede evidenciado como parte de la actividad recreativa, ¿no? Hay unas ruletas, por ejemplo, se pueden hacer ruletas en mesa, ruletas en pared, pero comúnmente se puede trabajar más que todo en mesa, por eso es que recomiendo, se puede trabajar sobre un listón de madera con estas características y un chinche grande que va a ir en el medio para que se pueda girar, las hojas arcoíris para poder graficar, tratar de que este puede ser un cartón, puede ser un tecnopor, algo que tenga de alguna manera un pesito para que gire, ¿no? Tenemos el marcador, tenemos plumones, todo lo que se pueda dar, y de pronto podríamos hacer que el estudiante podamos tener cantidades, vamos a suponer que tenemos solamente cantidades. Entonces cada estudiante va a hacer dos giros, entonces dos giros, y decimos vamos a hacer la adición. Entonces puede ser que el giro sea de dos cantidades en las cuales ellos tienen que registrar la adición de dos cantidades para poder encontrar la suma. O puede ser también, tal vez de que tenga un problema y que esto tenga un problema y una vez que lo ha encontrado se le da la tarjeta y el estudiante va a resolver. Y para que esto no demore, los estudiantes vienen, cada estudiante viene a girar y se le va dando la tarjeta de acuerdo al problema, si ese es un problema. Y si es una especie de operación, se puede trabajar con un registro igual, de tal manera que se va evidenciando ahí el proceso de la creación de conocimiento, ¿no? Otro de los elementos importantes es el casino. Los casinos son fundamentales, se trabaja el casino para todo. Ustedes, por ejemplo, con el casino común pueden trabajar desde el 1, que es el A, hasta el 10. No trabajemos ahí, evitar trabajar con el J, con el Q y con el K, porque ahí no representa cantidades. En cambio, con lo que tenemos, si trabajamos trébol, tratar que la formación en este caso sean de puro trébol. Puedo trabajar ahí la formación de números, la formación de la adición, la sustracción de números, se puede trabajar ahí. Como también podemos hacer el mazo volteado sobre la mesa y trabajar el juego de los divisores, ¿no? Que cada estudiante, si son 3, son 4, cada uno saca, dice, ¿no? Dice, por ejemplo, divisor de 4, entonces el primero saca, sale 5, queda ahí. Divisor de 4, sale de repente 2, y entonces el que saque el 2 tiene que llevarse el casino a su costado. Entonces, no se trata finalmente quién tiene más cartas, se trata simplemente que los estudiantes en el juego están apreciando que las cartas que tienen sus compañeros eran los divisores, por ejemplo, de 4, o en todo caso puedo trabajar los múltiplos de 2, los múltiplos de 3. Y este tipo de juego con los casinos comunes se puede hacer adición, sustracción, comparación de números, divisibilidad, múltiplos, como también los casinos pueden pegarse en una cartulina de color, como lo estamos apreciando ahí. Y entonces sobre la cartulina de color se pueden trabajar consignas, operaciones, problemas, y los estudiantes de pronto juegan y sus resultados tienen que estar comparados como si fuese un juego de casino común. Entonces, los casinos en realidad es una gran posibilidad para trabajar muchos de los conocimientos matemáticos. Y para finalizar, recuerden de que todo esto de acá tiene que estar plasmado en una sesión de aprendizaje. Y para poder trabajar la sesión, primero debe estar claro el propósito del aprendizaje y por último, las necesidades de aprendizaje, el hecho de decir por qué tenemos que enseñar un determinado tema. Y recuerden que al final, siempre la sesión de aprendizaje debe estar enfocada en 5 elementos importantes, ¿no? El tema de la competencia, la capacidad que se va a trabajar, tomar en cuenta los enfoques transversales,
los desempeños que queremos evidenciar y cómo estos están relacionados con los estándares de aprendizaje. Bien, y ya entonces para ir finalizando vamos a ver solamente esta primera parte, ¿no? Ustedes ven el modelo, hay un enfoque transversal del bien común. ¿Por qué? Porque tal vez ahí vamos a trabajar con equipos solidarios, mucha cooperación, entre todos se van a ayudar, por eso es que estoy tomando el enfoque transversal. Hay una sesión en la cual el propósito dice, hoy aprenderemos a resolver problemas de divisiones exactas e inexactas. La competencia es la que estamos trabajando. Aquí plantean dos capacidades, como ven ustedes, y por lo tanto cada capacidad está ligada a un desempeño. Y estos desempeños son los que deben estar registrados, en este caso en la hoja de evaluación, y que tenemos que evidenciar que realmente los estudiantes están haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, para esta actividad, ¿qué cosas están utilizando como un material recreativo? Están utilizando la caja de McKinder. Entonces, una caja de McKinder donde los estudiantes seguramente con bolitas, con semillas, con frijoles, botones, utilizarán y esto les va a permitir que se evidencie realmente el proceso pedagógico. Hay que entender algo, como ustedes ven en la sesión, ya no se trabaja mucho el tema que el docente da la bienvenida, el docente recuerda las normas, el docente forma los equipos, el docente pregunta, el docente cuenta. Como se dan cuenta ustedes, lo que aquí se busca es que la actividad está plasmada más que todo en el sentido del estudiante. El estudiante es el que va a llevar a cabo la construcción del procedimiento, de los procesos, y nosotros los maestros finalmente somos los que vamos a interactuar en algunos momentos de este proceso, como por ejemplo va a ser en el caso de la formalización, como lo vamos a ver acá, cuando ya viene la conceptualización final de todo lo que los estudiantes han aportado, y entramos también al tema de la reflexión, ¿no? La reflexión para poder regular sobre todo cómo van los aprendizajes. Y cerraremos, ¿no? Y cerraremos con la metacognición, en el sentido de ver para qué sirvieron pues todo lo que se ha aprendido, dónde lo puede aplicar. Entonces, estimados maestros y maestras, en realidad es grato poder compartir este espacio y esperamos también de que haya sido de su plena satisfacción. Estoy ahora atento a las preguntas, a las apreciaciones de ustedes. Bien, entonces vamos con las preguntas. Tenemos aquí en el chat una pregunta de la profesora Jacqueline Gladys Michan Calderón. Nos pregunta, dice, ¿cuáles son las situaciones didácticas que permiten el desarrollo de estas capacidades matemáticas? A ver, cuando hablamos de las situaciones didácticas, nosotros estamos hablando en realidad de situaciones problemáticas que se tienen que ir planteando desde la posición de la escuela, tomando en cuenta pues las características estudiantiles en el diagnóstico que ustedes han enfocado, sobre todo en el plan institucional, ¿no? Desde esa característica, las situaciones didácticas se van cogiendo, ¿no? Cómo y con qué características tenemos que diseñar para que respondan justamente a los conocimientos. La profesora Carola Mariela Luca Sánchez dice, ¿qué es lo que debemos hacer en la capacidad traduce cantidades? ¿Qué es lo que debemos hacer en la capacidad traduce cantidades? Ahí, en todo caso, es lo que nosotros en la ruta del aprendizaje llamamos la matematización, en donde se tiene que buscar mucho la experiencia matemática que tienen los estudiantes, o sea, cómo la experiencia del estudiante la llevan a cabo en situaciones de contexto. No tenemos más preguntas. Bueno, invitamos a los profesores que están participando a que hagan sus preguntas o en todo caso participen con las intervenciones, levantando el icono mano si tienen su micrófono, o en todo caso pregunten a través del chat, ¿no? Bueno, acá ahí tenemos también un comentario de un profesor, profesor Rodolfo Irrivari. Dice, yo usé los casinos para resolver operaciones con polinomios de adición y sustracción. Ahí identifican mucho los términos semejantes. Yo lo felicito al profesor porque en realidad el trabajo con casinos en secundaria es lo más apropiado, lo más ideal, y seguramente los resultados no solamente fueron satisfactorios para el maestro, sino que
deben haber sido mucho más sustanciosos para los estudiantes. Bien, entonces, profesor, al no ver pues más preguntas, intervenciones, de parte de Ediciones Corefo agradecemos a usted, profesor, por tan interesante taller y así la participación de cada uno de los profesores que han asistido a este taller. Y los invitamos a seguir participando en los próximos eventos que realiza Corefo y a visitar nuestra página web de Corefo, www.corefo.com. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos.